Nuestro idioma es rico. En el idioma español tenemos varios elementos gramaticales que nos permiten comunicarnos mejor y que las palabras acarreen mayor significado. Las terminaciones, por ejemplo, en los verbos, tenemos el verbo caminar. La raíz del verbo es camín, y entonces yo le añado camino, caminé, caminaré. Y de esa forma yo, utilizando la misma palabra con diferente terminación, yo puedo definir en qué momento se hizo la acción. También hay otra forma gramatical, un morfema, que se le llama prefijo. Los prefijos son la forma gramatical más corta, que ayudan a alterar el significado de una palabra, de la raíz de una palabra. Y puse aquí un ejemplo. Por ejemplo, la palabra poner. Allí se encuentran 8 diferentes significados a la palabra poner de acuerdo al prefijo que le pongamos. Comenzamos arriba. Disponer. Reponer, volver a poner. Posponer, ponerlo más después. Componer, arreglar. Deponer. Imponer. Interponer. Proponer. Son prefijos, antes de la palabra, que ayudan a modificar la palabra para alterar o modificar su significado. Si se dan cuenta, el título del sermón de esta mañana se llama Desdisfuncionales. Están puestos ahí 2 prefijos. En realidad la palabra la inventé yo, supongo, no creo que exista. Porque la palabra funcional existe. También existe la palabra disfuncional. Y pues un servidor puso la palabra desdisfuncional. ¿Cómo está compuesta o qué significa la palabra desdisfuncional? Porque tiene que ver con el tema de esta mañana. Funcionales, algo funcional, es algo que está cumpliendo la razón por la cual fue establecido, que se desarrolla dentro de los parámetros por los cuales fue diseñado. Es algo funcional, algo que funciona de acuerdo a cómo lo establecimos. Si le añadimos el prefijo dis significa que se opone a, o está en contra, o también que obstaculiza. Entonces, disfuncional significaría que se opone a ser funcional, o está en contra de ser funcional, o obstaculiza las funciones por las cuales cierta asociación fue diseñado. Es por eso que escuchamos de familias disfuncionales, asociaciones disfuncionales, una sociedad disfuncional que está en contra, opuesto a su capacidad de función. Y entonces un servidor le pone un prefijo más, disfuncionales. ¿Qué significa el prefijo des? Negación o inversión del significado. Es decir, que si disfuncional significa que no está funcionando, desdisfuncional significa que sí está funcionando, aunque en el pasado no estaba funcionando. Es una negación o inversión del significado. Revierte el prefijo dis, trayéndolo la palabra a su estado original, es decir, dis más des significa que algo es funcional otra vez. Lo repito, funcional, algo que funciona. Disfuncional, ya no funciona. Desdisfuncional, algo que en un principio funcionaba pero dejó de funcionar, nuevamente funciona. Hace 2 días celebramos en esta sociedad el Día del Amor y la Amistad.
Y el mes de febrero se presta porque vemos comerciales, anuncios por todos lados y se habla acerca del amor y la amistad. Y sentí que era apropiado para este momento hablar acerca del matrimonio. Porque el matrimonio fue establecido en forma funcional, el pecado lo hizo disfuncional y Dios quiere hacerlo nuevamente funcional. Dentro del ambiente del amor y la amistad, quiero compartir con ustedes principios bíblicos que definen lo que en un origen era el matrimonio, cómo se pervirtió el matrimonio y qué es lo que Dios espera hoy del matrimonio. Y el sermón es para obviamente los casados, que están peleados o no, para los que se piensan casar, para los que están cerca de alguien que se quiere casar o está casado, porque la Biblia habla para todos nosotros. Así que te invito a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19 nos ayuda a entender el proceso de regresión, de disfuncionalidad que Dios tiene para restituir su imagen en los matrimonios. Para un servidor, Mateo 19 presenta los elementos, justamente ese proceso de funcional, disfuncional y disfuncional, en el cual Dios vuelve a presentar los elementos para hacer del matrimonio hoy lo que debe ser dentro del contexto del pecado, sin perder su esencia en la creación. ¿Tenemos Mateo 19? Muy bien, así como estamos con la palabra de Dios abierta, antes de orar, quiero recordarles lo que como adventistas del séptimo día creemos con respecto a la palabra de Dios. Como adventistas del séptimo día creemos que la Biblia es la palabra escrita de Dios. Creemos que en ella Dios nos comunica el conocimiento necesario para nuestra salvación. También creemos que es la infalible revelación de su voluntad, que es la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno de los actos de Dios. ¿Creemos esto? Padre nuestro, Señor, tenemos abierta tu santa palabra y creemos que hoy nos vas a hablar a través de ella. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de comenzar a leer, quiero poner en contexto. Dice el versículo 1 que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras se alejó de Galilea. Era posiblemente un invierno. No sé si el invierno sea tan frío como los de nosotros. De repente más, de repente menos. No viví en aquella época. Pero Jesús venía saliendo de Galilea e iba a la región de Perea. ¿Se acuerdan del pastor Perea? Bueno, había una sección, si usted se va atrás de la palabra de Dios, atrás de la Biblia, donde vienen los diferentes mapas, viene un mapa que es, al este, al lado derecho del Jordán, viene la región de Perea. Y Jesús se dirigía a ese lugar y él hace 2-3 días anteriores había sanado a los 10 leprosos. Así que después de sanar a los 10 leprosos, salió de Galilea, se dirigió hacia Perea y es donde se sitúa esta escena que vamos a platicar esta mañana. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea del otro lado del Jordán, que de acuerdo a los mapas significa que es Perea. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces, versículo 3, vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos no están con el deseo de recibir información. Los fariseos están tratando de sacarle información a Jesús que les permita poder acusarle y truncar su ministerio. Ya lo han estado planeando o intentando por 2 años y no han podido. Le han puesto diferentes trampas y Jesús ha podido librarse de cada trampa o de cada prueba. Y entonces los fariseos, conociendo la ley de Moisés, conociendo la tradición, conociendo los elementos que definen la religión judía, se acercan a Jesús, que se dice ser un maestro, un rabino,
Y entonces lo prueban para ver si lo pueden cachar, si lo pueden atrapar. Si Jesús se equivoca y entonces ellos pueden decir, ya ven, ese Jesús no sabe la ley, no lo sigan. Vinieron a él, versículo 3, los fariseos tentándole y diciendo, es lícito, se puede repudiar o dejar o divorciarse de la mujer por cualquier cosa. El versículo 4 es interesante y yo lo subrayé porque dice, él respondió y les dijo, ¿no habéis leído? Jesús apunta a los orígenes del matrimonio que él mismo instituyó. Es decir, si creemos que la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios y que registra los hechos fidedignos de la historia, entendemos entonces que Jesús fue el creador, por lo tanto, él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, Jesús mismo fue el que estableció el matrimonio y Jesús mismo es el que dice, hey, ¿no han leído lo que dice la palabra de Dios que yo mismo inspiré de lo que yo mismo hice? Jesús establece la Biblia entonces como fuente que define el origen del matrimonio y la cita, dice versículo 4, ¿no habéis leído que los hizo al principio varón y hembra? Está citando Génesis 27, 1:27, perdón, y 5:2. Después del versículo 5 dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Está citando Génesis 2:24. Y no nada más eso, sino que aparte también Jesús la interpreta, por si no captaron el punto, por si les pasó de noche lo que esto significa. Déjenme decirles, versículo 6, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús establece la Biblia como fuente que define el origen del matrimonio. La cita textual, Génesis 1 y Génesis 2, y después la profundiza, la interpreta, la explica, concluye. ¿Y qué establece la Biblia? Sin perder Mateo 19, vamos a Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Lo tenemos? De paso, hermanos, como que nos vemos vacíos, pero aquí tal vez somos como unas 300 y algo de personas, allá son como otras 300. Está lleno de jóvenes a aquel lado. Da gusto. Da gusto ver a los jóvenes activos. ¿Amén? Amén. ¿Tenemos Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 1. Dios establece que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y es un tema hoy aquí en este país. Es un tema de mucho debate. ¿De dónde sacamos que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer? Y tenemos ya estados que han pasado leyes que permiten un matrimonio fuera de este contexto. Un hombre se puede casar con un hombre y una mujer se puede casar con una mujer. Y hermanos, no nos sorprendamos. Vamos a llegar a ese punto. Porque la palabra de Dios nos dice eso. Así que no actuemos sorprendidos.
Más bien actuemos como que, pues ya lo sabíamos. Va a suceder. Sin embargo, entendamos que la palabra de Dios me dice a mí de que el matrimonio no es una invención del ser humano. No es que de repente en la historia estaban ahí un grupo de personas y de repente dijeron, oye, sería bueno una junta y vamos a establecer un núcleo social. ¿Qué núcleo sugieren? Y la gente empezó a sugerir núcleos hasta que alguien dijo, ¿saben qué? Yo sugiero que sea entre hombre y mujer. ¡Oh, muy buena idea! De ahora en adelante el matrimonio es hombre y mujer. No. La existencia de los sexos, femenino y masculino, no tiene lógica fuera de la creación. Explicar la existencia de varón y hembra a través de un proceso evolutivo de la evolución es bastante simplista y lógico. Porque ¿cómo es de que de repente en la evolución uno se hizo hombre y otro mujer? ¿Cuándo decidieron eso en la evolución? La existencia de hombre y mujer apunta en forma exclusiva y única a un creador. Por lo tanto, si alguien nos creó varón y hembra, Él es quien define qué es lo que sostiene a la sociedad. Y el matrimonio, de acuerdo a Génesis capítulo 1, versículo 27, está establecido entre un hombre y una mujer. Génesis 2, 18 y 20. Vamos ahí, Génesis 2, 18 y 20. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, que el segundo principio del matrimonio es que complementa. Fue diseñado para complementar a la otra persona. Como hemos dicho aquí, tú eres mi media naranja. Y alguien decía que algunos matrimonios se convierten en medio limón o toronja. Pero el objetivo es complementar, a completar. Versículo 24 de Génesis 2, que Jesús es lo que está citando Jesús. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Es una unidad social independiente. Es una unidad social independiente. Sigue diciendo, y se unirá a su mujer, indivisible, y serán una sola carne, permanente. El matrimonio fue diseñado por quien diseñó al ser humano entre un hombre y una mujer para complementar como una unidad social indivisible, permanente. Y miren el último elemento allí. Yo no me había puesto a pensar en el versículo 25. Fíjense lo que dice el versículo 25 de Génesis 2. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, cubierto de inocencia. En su plan original, cuando Jesús dijo, ¿no han leído cómo fue al principio? Entonces vamos al principio, cómo fue establecido el matrimonio. Y hermanos, quienes están ustedes allí al lado de su esposo y al lado de su esposa, esa unidad social que ustedes están participando, fue establecido por Dios entre un hombre y una mujer para complementarse como una unidad social independiente, indivisible, permanente y cubierta de inocencia. Es el fundamento del matrimonio. Vamos a Mateo 19 para seguir con la historia.
El versículo 3 y el 7 y el 8 presentan ahora la parte disfuncional del matrimonio. Ahorita presentamos la parte funcional, matrimonios funcionales. Versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo, ¿es lícito? ¿Se puede? ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos, creyendo saber mucho, no estaban tan interesados en aprender o incrementar su conocimiento, más bien querían saber cuánto sabía Jesús para ver si podían considerarlo como un rabí. Es un plan que habían manejado durante 2 años. Un plan de desacreditación del ministerio de Jesús. Sin embargo, me llama la atención de que no nada más preguntan si uno puede repudiar o no a la mujer o al hombre, sino que añaden por cualquier cosa. ¿Saben que en aquella época había pastores o rabinos que tú podías repudiar a tu esposa si quemaba la comida? ¿Sabes qué? ¿No sabes cocinar? Bye bye. Tú no cocinas como mi mamá. Tú no haces el sazón de mi mamá. Entonces la esposa le dice, pues te hubieras casado con tu mamá. Por cualquier cosa. O también eran otros porque decían, ¿sabes qué? Es que mi esposa no piensa como yo. Pero miren lo que dice Jesús, el versículo 7. Perdón, lo que siguen diciendo ellos. Le dijeron, porque pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas. Es decir, cuando Jesús les contestó, no se dieron cuenta cómo fue en el principio. No podemos divorciarnos o dar carta de divorcio. Entonces dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Pues explícame. ¿Se acuerdan cómo Satanás le tentó a Jesús y le dijo, escrito está, sus ángeles mandará? Y Jesús contestó, pero escrito está también. Los fariseos hacen referencia a Deuteronomio 24. Y vamos a Deuteronomio 24. Para que vean que los fariseos no están diciendo nada fuera de la ley. Deuteronomio 24, si no saben dónde está, no se preocupen, yo se los leo o va a aparecer en la pantalla. 1 y 2. Cuando alguno toma mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, en realidad dijera ahí porque al final no me gustó, se vea mejor con maquillaje, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era la ley de Moisés. Es decir, los fariseos no están hablando de lo que a ellos les antoja. No, están hablando de una realidad que la palabra de Dios explicaba. Hoy en día, el 50% de los matrimonios, y estoy siendo conservador, terminan en divorcio. Ojo a los que están casados, a los que están por casar. También sé que aquí hay personas que se han divorciado. Hermano, estoy presentando cosas generales. Yo sé que cada situación es única. Y como dice el dicho, solamente la cuchara sabe lo que haya al fondo de la olla. Estoy pensando aquí los principios generales, porque me ha tocado platicar con personas y yo mismo he sugerido separarse. Más adelante vamos a explicar.
Sin embargo, una razón de divorcio es incompatibilidad de caracteres. La fórmula que podríamos definir como la fórmula para la disfuncionalidad es no hablar, no confiar, no sentir. Si tú quieres que tu matrimonio sea disfuncional, no te comuniques, no hablen. Cuando se peleen, asegúrense de no hablarse por 2, 3, 4 días. Y se puede más. Porque la falta de comunicación genera distanciamiento sentimental. Y se convierte entonces en una pareja disfuncional. Ya no es funcional porque no está cumpliendo con sus objetivos. Ahora es disfuncional. Entonces, la primera regla de la disfuncionalidad es no hablar. No confiar. Si tú quieres que tu matrimonio fracase, no confíes en tu esposo ni en tu esposa. Revísale el celular para ver con quién habló durante el día y con quién se texteó. Para entonces puedas lograrse que el matrimonio se haga disfuncional. Porque un elemento básico de las relaciones interpersonales, especialmente en el matrimonio, es la confianza. Yo sé que algunos aquí van a decir, pastor, pero es que yo me he dado cuenta que mi esposo, que mi esposa ha hecho esto o aquello. Ok, yo entiendo. Y puede existir un periodo de prueba. Sin embargo, tiene que llegar el punto en el cual uno confía. Como cuando somos novios y empezamos a celar a la novia. Y te vi que te sentaste con fulano y con fulana. ¿Y qué estaban hablando? ¿Qué se dijeron? ¿Y por qué lo sonreíste? ¿Qué sabes? ¿Por qué haces esto? Entonces empezamos a controlar a nuestra pareja porque le tenemos desconfianza. Platiqué una vez con una pareja. Están pasando por un periodo muy difícil. Y el muchacho, el joven, él no le daba ningún acceso de todos sus passwords de la computadora, del teléfono, a su esposa. Y estando frente a él, pues la esposa le dijo, pero ¿por qué no me dejas ver? Dijo, no tengo nada ahí, decía él. Y él le decía, pues entonces, ¿por qué no me dejas ver? Porque es mío. Y entonces me acuerdo que yo le dije, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y en el caso de nosotros, de mi esposa y yo, ella sabe todas mis passwords y yo me sé todos los de ellas, no para no revisando, sino porque no tengo nada que esconderle. Ella a veces manda correos desde mi correo, a veces yo mando correos desde su correo. ¿Por qué? Porque tengo confianza, me tiene confianza. ¿Cuál es el problema? Pues si tú quieres que tu matrimonio o tu relación sea disfuncional, llénalo de desconfianza. La tercera regla de la disfuncionalidad, no sientas. Pon tus sentimientos a un lado. Estoy contigo porque no me queda de otra, pero no te quiero. No te emociones. No hay sentimientos de por medio. Y entendemos, hermanos, que en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, a veces los sentimientos son contrarios al amor. Por eso el amor es un principio y no un sentimiento. Porque ahí los sentimientos pueden ser de separación, pero el principio me mantiene junto. Sin embargo, cuando se empiezan a perder los sentimientos, estamos entrando a una relación disfuncional. 3 reglas de la disfuncionalidad: no hablar, no confiar, no sentir.
Estaba leyendo un artículo de psicología sobre lo que significa tal vez la incompatibilidad de caracteres. Y la definición que decía de incompatibilidad me gustó porque decía que la incompatibilidad es cuando decimos que no nos llevamos bien. Lo que en realidad estamos diciendo es que uno de los dos o los dos individuos perdió la habilidad de tolerar sus incompatibilidades. Es decir, cuando decimos es que pastor, es que él es muy cochino, o pastor, es que ella es muy así, en el 90% de las o de las situaciones, esa persona era exactamente igual desde que eran novios. No ha cambiado. Por eso mi madre me decía, hijo, no busques una muchacha perfecta porque no la vas a encontrar. Busca una muchacha con cuyos defectos tú puedes vivir el resto de tu vida. Ojo a los que se están pensando casar. Buscar a la pareja va a tener defectos, pero los puedo sobrellevar el resto de nuestras vidas. Por eso cuando mi esposa encuentra un defecto en mí, se tiene que recordar que en un momento dijo, pues ni modo, prometí aguantarlos el resto de mi vida. Pues bueno, ahora los aguanta. Cuando una pareja, después de que pasaron su momento de lluvia de pétalos de rosa, y esa luna de miel y todo era amor, amor, y de repente ya no nos queremos, lo que significa es de que perdieron la capacidad de tolerar los defectos mutuos, es todo. Antes los toleraban, ahora ya no. Lo que pasa es que antes decíamos que es que él va a cambiar, ella va a cambiar. Hermano, no, cuando uno se casa uno no cambia, sino que más bien se acentúan los defectos. Es la realidad. Así que incompatibilidad es pérdida de la capacidad de tolerar los defectos que ya conocíamos, pero ya no queremos aguantar. Pareciera haber una redefinición de los fundamentos divinos del matrimonio. La disfuncionalidad redefinió los principios. Antes era un hombre y una mujer, ahora son dos individuos. O no hay que casarse. ¿Para qué? Antes, en el principio, en la creación, Dios lo estableció para complementar. Pero entonces la disfuncionalidad lo revirtió para yo ser feliz. Me voy a casar para ser feliz. Hermanos, esa es la peor actitud hacia el matrimonio. Es totalmente en contra de los principios del cielo. Si tú te casas para tú ser feliz, lo que estás diciendo es de que la otra persona va a ser como tu bufón. O me voy a casar contigo para que me entretengas. No. Es por eso que yo me convenzo de que el matrimonio fue instituido por Dios, porque justamente refleja o debe reflejar para que funcione los principios del cielo. Y yo me caso para hacerte feliz, no para que tú me hagas feliz a mí. Dijo Jesús, es más bienaventurado que dar que recibir. Pero la actitud de hoy para el matrimonio es, me voy a casar para recibir. Y de entrada ya estamos dando el pie izquierdo a comenzar el matrimonio. Para yo ser feliz, no para complementarte, sino para yo ser feliz. Porque te ves muy bien, porque me haces reír. Todos son cosas importantes, pero no son razón para casarse. De indivisible se convirtió en divisible. Fíjense, me llama la atención ese indivisible, porque Dios dijo, serán una sola carne. Hermanos, esa declaración es fuerte. Quienes están casados, quien está a tu lado, eres tú también. Es más, vamos a hacer un ejercicio aquí rápido. Toma de la mano a tu esposo, a tu esposa, si estás al lado tuyo,
y dile, somos una sola carne. Dile. Dile. Pues es que no lo digo yo, lo dije la Biblia. Una sola carne. Son lo mismo. Ante Dios son uno. Fíjense nada más hasta dónde llega este concepto. Cuando tú te casas y vas ante Dios, es más, cuando yo oro con Dios, Él no ve a Ismael Castillo, Él ve a Ismael y Lisset Castillo. A eso es al que ve Dios, de acuerdo a la Biblia. Indivisible. De permanente se convirtió en temporal. De cubierto de inocencia se convirtió a lleno de secretos y desconfianzas. Por eso me gusta el texto de ahí de Génesis donde dice, y ambos estaban desnudos y tranquilos, no se avergonzaban. No tenían nada que esconderse y no había malicia detrás de la mirada. Pero ahora, muchas veces las relaciones interpersonales y entre esposos, traemos una agenda bajo el brazo, tratando de manipular la relación para mi conveniencia, escondiendo a veces mis intenciones reales de lo que yo quiero. Por eso a veces las esposas se maravillan cuando el esposo llega con una caja de chocolates y una rosa y entonces la esposa le dice, ¿qué quieres? ¿Qué hiciste mal? Porque la disfuncionalidad que el pecado ha traído al matrimonio nos ha llenado de secretos y desconfianzas. Secretos y desconfianzas. Vamos nuevamente al versículo 8. Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés se los permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El punto de partida es por la dureza de vuestro corazón. Y es importante entender de dónde partimos. Es importante entender cuál es nuestra condición como seres humanos para entonces traer al matrimonio o nuestras relaciones, traer el mejor espíritu para hacerlo florecer. Y hay que entender de que el pecado nos ha hecho duros de corazón. Sin embargo, Jesús recalca, al principio no era así. Y miren lo que dice el versículo 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús le pone el mismo peso y significado al matrimonio que el matrimonio tuvo al momento de su institución, asociándolo con el séptimo mandamiento. Fíjense que hasta este momento, o hasta más bien hasta Mateo 5, la gente no asociaba el matrimonio con el séptimo mandamiento que dice, ¿no qué? ¿Qué dice el séptimo mandamiento? ¿No qué? No cometerás hermanos, ayúdenme. No cometerás adulterio. ¿Saben por qué Jesús lo asoció con eso? Porque, y tengo que aclarar esto, la Biblia deja una ventana abierta para que una pareja se separe. En 1 Corintios, ahí dice, ¿saben qué? Si no pueden vivir juntos, pues ni modos. Sepárense, pero no se vuelvan a casar. A menos que haya habido adulterio por parte de alguno de los dos. Es decir, el adulterio no es por divorciarse. El adulterio es por volverse a casar. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Pero ¿saben por qué Dios dice, si te divorcias y no hubo adulterio de por medio, no te puedes volver a casar? ¿Se ha puesto a pensar por qué dijo Dios eso? Porque aunque el papel te diga que estás separado, ante Dios sigue siendo una sola carne. Y en el momento, si las dos personas están casadas y yo le soy infiel en adulterio a mi esposa, estoy rompiendo ese
una sola carne. Y ahora soy una sola carne con mi esposa y con quien me metí. Ya somos 3, una sola carne. Y si me meto con otra, ya somos 4, una sola carne. Y se pervierte ese elemento único del matrimonio básico. Palabra que Dios utilizó para referirse a Dios mismo. Dios uno es. Somos 3, pero somos un Dios. Somos 2, pero somos un matrimonio. Por eso Jesús dice así, mira, ¿sabes qué? Si te separas está bien. No voy a juzgarte por las razones que te separaste. Pero entiende que ante Dios sigue siendo una sola carne con quien compartiste físicamente y sentimentalmente. Es tremendo. Jesús le pone el mismo peso y significado que el matrimonio tuvo al momento de su institución, asociándolo con el 7º mandamiento en Éxodo 20:14. Y fíjense nada más, yo creo que en ese momento los fariseos se pusieron en shock porque de acuerdo a Levíticos 20:10, aquella persona que adulteraba había que ¿qué? Apedrearla. Y los fariseos dijeron, wow, espérate Jesús, ¿qué estás diciendo? Tan así que dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos, los discípulos estaban ahí sentados escuchando como que, wow, Jesús cómo sabe, Jesús le está dando con todo aquí a los fariseos, wow, Jesús, y de repente Jesús dice, bueno, el que repudia a su mujer y se vuelve a casar, comete adulterio. Y miren lo que dice el versículo 10, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, pues mejor no me caso. ¿Está duro eso, Jesús? Porque hasta ese momento no había asociación entre el divorcio y poderse casar con el 7º mandamiento. Es decir, divorciarse era cualquier cosa. Pero entonces Jesús le dice, no, espérense. Vamos a poner aquí las cosas en orden porque todos los principios bíblicos se interconectan. No son nada más que el primer mandamiento anda por su lado, el segundo mandamiento anda por su lado, el tercer mandamiento por su lado, y por ahí anda el libro de Josué, y por ahí anda el libro de Santiago y Apocalipsis por ahí atrás. No. Todo encierra una sola verdad. Y así como dijimos, no adulterarás, también el matrimonio cumple una función dentro de eso. Así que, ten cuidado, porque lo que tienes tú con tu esposa o con tu esposo es sagrado. Es profundo. Entre nosotros, porque la sociedad nos ha vendido una idea del matrimonio un poco pervertida, disfuncional, en el cual todas las novelas tienen que ver con infidelidad. Todas las canciones de amor tienen que ver con, bueno, no todas, la gran mayoría, tienen que ver con infidelidad. Pues nos han vendido esa idea y como que nos hemos medio convencidos de que, pues, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Y ellos me preguntan, pastor, ¿pero qué no? Pues mire que la sociedad, que pues sí, está bien. Pero ante Dios, tu unión con tu esposa o con tu esposo es tan sagrada que Él la asocia con la unión entre ellos y la unión entre Cristo Jesús y la iglesia. Creí importante compartir los principios bíblicos del matrimonio por el mundo en que estamos viviendo y porque tenemos hijos que hay que educar y jóvenes que hay que dirigir y matrimonios que hay que reconstruir y relaciones que hay que sanar. El matrimonio entonces define unidad física, espiritual, de intereses y reciprocidad de afectos al nivel más profundo, con la oportunidad de ser un mejor él o ella en la medida que sujeten el uno al otro para complementarse. Fíjense lo que es el matrimonio. El matrimonio me da la oportunidad de ser un mejor Ismael Castillo. A ti, la oportunidad de ser un mejor, y pon tu nombre. Yo no estoy completo. Tengo deficiencias. Que estuviese soltero las puedo sobrellevar.
Por el momento de encontrar la persona que me complementa y que yo complemento, tengo la oportunidad de ser un mejor Ismael Castillo en la medida que tolere los defectos, que tenga la madurez para tolerar defectos y para sujetarme a la otra persona, porque Efesios 5 habla de una sujeción de ambos, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Si yo me meto al matrimonio porque yo soy el que mando, pues ya echaste a perder el matrimonio. Si tú mandas, estás equivocado o equivocada. No se trata de mandar. Es que yo domino en mi matrimonio. Pues estás mal. Yo complemento. Estás bien. Tú complementas. Tú aportas tus fortalezas al matrimonio y combinadas con las de tu esposo o de tu esposa, se convierten en más fortalezas, en más capacidad, en mejores condiciones. En lo personal, como también supongo que lo haces tú, hay cosas que yo soy muy malo haciendo y mi esposa se encarga de esas partes. Y hay cosas que mi esposa no sabe hacer y yo sí sé hacer y nos complementamos. Inclusive en el trabajo aquí. Discúlpame, pero voy a decir lo siguiente. Yo no soy muy bueno para mandar y mi esposa sí. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer esto, ayúdame a mandar con esto. Y entonces ella manda y ya, nos complementamos, te complementas. Es la oportunidad que te da el matrimonio. A Jesús le costó su sangre poder restablecer el matrimonio. En el año de 1977, supongo que se dice así, Pinin Barcilón se le delegó llevar a cabo un proyecto de restauración del mural pintado por Leonardo da Vinci en el convento de Santa María en Milán. No sé si me pueden poner la foto. Ese mural, La Última Cena, lo pintó Leonardo da Vinci entre el año 1495 al año 1497. Y pintarlo así como estaba arriba, a como está abajo, les tomó 23 años. Si se dan cuenta, aquí está Jesús al lado izquierdo abajo. La pintura que utilizó Da Vinci no fue la mejor y se empezaba a descarapelar. Entonces hicieron varios intentos durante esos siglos, hasta el 1977, por establecerlo, pero a veces utilizaban pintura mala, a veces le ponían mejor un clear coat, ¿cómo se le diría? Una laca, o le ponían a veces pegamento, resistol, para tratar de mantener la pintura en su lugar. Aparte del tiempo, la tierra, en la parte de allá arriba de la derecha, tuvieron que cubrirlo porque durante la Segunda Guerra Mundial parece que hubo una bomba por ahí y destruyó parte del edificio. Entonces tuvieron que cubrirlo para que no se dañara la pintura tan famosa de Leonardo da Vinci. Así que ella con su equipo comenzó a trabajar y empezaron parte por parte, pulgada por pulgada, tratando de establecer e interpretar lo que Leonardo da Vinci había dibujado, porque en los siglos anteriores la gente que había ido a tratar de arreglarla, habían tratado de reinterpretar lo que Leonardo da Vinci había tratado de dibujar. Entonces Leonardo da Vinci había hecho algo y ellos se lo acomodaban, le ponían un poquito de su, ¿cómo dicen por ahí? Un poquito de mi cosecha. Para que sepa que estuve aquí, Ismael was here. Para que sepan que yo ayudé a pintar esto. Así que ellos tuvieron que empezar, pulgada por pulgada, a quitar lo que no servía
y a volver a pintar, tratando de ser lo más fidedignos a la intención de Leonardo da Vinci. 23 años tuvieron que estabilizar la pintura, revertir los daños y reinterpretar los detalles. Un trabajo de regresión. La pintura, cuando salió del puño de Leonardo da Vinci, era hermosa, supongo yo. Funcional. El tiempo, las circunstancias y los malos pintores la hicieron disfuncional, como se ve en la parte de arriba. Descarapelado, mal pintado. Entonces se tuvo que traer a alguien que viniera y con un equipo de trabajo dedicarle 23 años a restablecerla a su estatus original. A Cristo Jesús le costó su sangre. A Cristo Jesús le costó su sangre para que la imagen de Dios se pueda ver reflejada en tu matrimonio. Jesús, con su sangre, presenta ante ti las siguientes promesas. Nos promete hacernos nuevos. Según 2 Corintios 5:17. Ponernos en un proceso de restauración, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Promete que involucrar la reconciliación con Dios. Y también nos promete intervenir en la reconciliación entre nosotros, los seres humanos. Ser hechos nuevos, un proceso de restauración, reconciliación con Dios, reconciliación con quienes nos rodean, y esas personas incluyen tu esposo, tu esposa. A veces una iglesia como la nuestra es difícil saber la condición de los matrimonios. Porque generalmente el matrimonio pide ayuda cuando hay muy poco que hacer. Cuando es muy difícil revertir los daños hechos. Cuando ya el esposo y la esposa se han dicho de más. Se han dañado psicológicamente y emocionalmente fuerte. Así que es difícil saber la condición real de nuestros matrimonios. Sin embargo, hoy Dios puso en mi corazón compartir contigo lo que Dios tiene en mente, de acuerdo a lo que ha revelado de lo que es el matrimonio. Para invitarte a que si tu matrimonio tal vez comenzó funcional, pero se ha entrado en un estado de disfuncionalidad, a través de la gracia de Dios y de la fuerza de Dios y de tú entregarte a la voluntad de Dios, se pueda convertir ahora en disfuncional. Que revierta los daños hechos por el pecado, por el egoísmo. Y como no quiero exponerles en un llamado, pues tal vez como iglesia no estamos muy maduros para aceptar ese tipo de llamados. Porque si alguien se levanta, todo el mundo va a decir, uy, ¿ya viste quién se levantó? Para evitarte que te vayas a perder por andar haciendo llegando a esas conclusiones. Voy a invitar a todos que inclinen su rostro para orar. Y si hay matrimonios que están en estado disfuncional o relaciones en estado disfuncional, que le pidan a Dios, digan, Señor, revierte
el proceso del pecado en mi vida. Haznos funcionales otra vez. No pidan que mi esposa se haga funcional. No. No pidas por tu esposa, pide por ti. Para que tú cumplas la parte que te corresponde dentro de esa asociación sagrada que es el centro y el núcleo de nuestra sociedad. Si aquí hay alguien que se va a casar, pues también que Dios te dé la fuerza para ser un esposo, una esposa funcional o disfuncional. O si tienes un amigo familiar o tienes gente que sabes que están casados, están jóvenes, están pasando por algún problema, tienes la oportunidad de orar por ellos. Y tú con tu vida influenciar para la disfuncionalidad de su relación. Así que te invito a que vayas a Dios en oración. Todos, vamos a Dios en oración. Y pídele a Dios que revierta el pecado o los daños del pecado en tu matrimonio. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Paz y gozo se hallarán, las fuerzas se restaurarán. Nos sentimos faltos de fuerza. Y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con amor. Todo es bello en derredor cuando hay amor. Nos ponemos de pie y cantamos esta oración todos juntos.
Padre nuestro, te agradecemos por tu santa palabra, en la cual, Señor, encontramos luz para nuestro camino y para nuestros pies. Señor, hemos tratado hoy el tema del matrimonio, una institución duramente atacada por Satanás, donde nos quiere convencer de que los principios que tú estableciste en realidad no deben de ser los principios del matrimonio. Sin embargo, Señor, ayúdanos a convencernos y a afianzarnos en lo que tú quieres y en tu voluntad. Señor, si aquí hay alguna pareja que está pasando por un periodo de disfuncionalidad, Señor, que cada uno se entregue a ti para revertir ese proceso y hacerse nuevamente funcionales. Señor, también estoy consciente que hay personas aquí que han pasado por el divorcio. Te pido por ellos, Señor, porque tú sabes lo que han sufrido, lo que han pasado. Sé con ellos, Señor. También si aquí alguien ha perdido a su esposa, a su esposo, por causa de la muerte, Señor, también sé con ellos y darles consuelo. Si aquí hay personas, Señor, que piensan casarse, que lo hagan con la actitud correcta, con el Espíritu del cielo. Gracias por tu amor. Gracias por tu cuidado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los diáconos darán la salida, así que esperemos reverentemente a que los diáconos nos den la indicación para salir.